Muy buenas noches, muy buenas noches. Habrán notado que estamos relajados y emocionados, muy emocionados. Ayer arrancamos con un agradecimiento a La Nación, esta redacción semivacía, a nuestros nuevos y viejos compañeros. Hoy quiero arrancar con otro agradecimiento. Un agradecimiento a vos por habernos elegido, por habernos ayudado a lograr un registro histórico. En serio, me emocionaron algunos comentarios, en especial aquellos que me dijeron, ¿estás más tranquilo? ¿Interrumpís menos? Ya se me están riendo acá alrededor. ¿Escuchás más? Debe ser la pandemia, los cambios que sufrimos, para peor algunos, para mejor otros en la pandemia. Lo que pasó ayer demuestra que siempre se puede empezar de nuevo, que siempre se puede aprender un poco más. Y a propósito, obviamente vamos a hablar del tema del día, ¿no? El primer escándalo de corrupción en medio de la pandemia. Pero a propósito de esto, quiero hacerte otra confesión. En este programa, yo, no venimos a enseñar nada, venimos a aprender. Aprender, por ejemplo, de Federico Andajasi. Buenas noches, Federico. ¿Cómo te va? Escritor, historiador, psicoanalista. Sus miradas sobre la política, el mundo, las lecciones que está dejando la pandemia son, a mi entender, únicas. Ayer dijo, escuchá qué pocas palabras y qué bien puestas, que el barbijo no nos tape los ojos. Y hoy la repitieron muchos. Bueno, yo se la leí a Diego Cabot, que dicho sea de paso, es tendencia, porque le están diciendo, aguante Diego Cabot, por los cuadernos de la corrupción, bien merecido se lo tiene. Enseguida la empezaron a repetir muchos, que el barbijo no nos tape los ojos. Hoy le voy a pedir que nos explique qué significa exactamente eso. Sí, te porque voy a explicar, tiene que además, ver con la corrupción, con el autoritarismo. y tiene que ver también con lo que quieren que veamos y lo que no quieren que veamos. Y la obligación nuestra es mostrarte aquello que no quieren que veamos. Ese es el laburo que tenemos que hacer, aún en la pandemia, sin autocensura. Y venimos a aprender también de Claudio Jacquelín, del querido viejo amigo Claudio Jacquelín. Claudio, buenas noches. Agradecido porque hayas aceptado estar acá, ¿eh? Gracias a vos. Muy, muy agradecido. A mi entender, uno de los analistas políticos más lúcidos de nuestra generación. No quiero exagerar, pero Claudio tiene y maneja mucha y buena información. Él suele saber, por información, lo que está pasando por la cabeza del presidente ahora mismo. Y nos va a venir a contar dentro de minutos nada más. Por ahí me da un título. ¿Qué está pasando en este momento por la cabeza del presidente, Claudio? En este momento y en todos, el problema de Alberto es controlar la agenda. Si algo lo saca de eje, es perder el control de la agenda, que otros le impongan los temas. Y de hecho, hoy uno de los temas es cómo sale de la cuarentena. Problema que la semana pasada decía, no quiero que me impongan cómo salgo de la cuarentena, no quiero que me impongan la economía sobre la vida. Hoy es el tema que tiene sobre la mesa. Y ahora lo vamos a ampliar. Y vamos a hablar, para mí, con uno de los que mejor explica lo que está pasando en este momento, el infectólogo Fernando Polack. Y enseguida vamos a hablar con Silvina Martínez, porque acaba de denunciar, de manera virtual, ¿no? De otra manera no se puede hacer, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por fraude y malversación de fondos al Ministerio de Desarrollo Social, y tiene que ver con los sobreprecios. Ella ya está, en cualquier momento la saludamos. Pero venimos a aprender también de Luciana Vázquez. Luciana. ¿Qué tal, Luis? Gracias por aceptar la propuesta de venir a compartir a Mirá, ¿eh? Gracias a vos, un placer. Bueno, Luciana es una periodista distinta, plantea preguntas distintas y como conductora de la repregunta lo demuestra todo el tiempo. Además, busca y encuentra y pone sobre la mesa, lo va a hacer hoy, datos únicos. Hoy Luciana viene a presentar algo así con la idea de cómo salir de la cuarentena evitando la puerta 12. Escucha bien, porque es muy importante. Se trata de los llamados certificados de inmunidad que ya se están usando en algunos países de Europa.
De eso vamos a hablar, Luciana, De eso ¿no? vamos a hablar, así Dame es. una línea para que entienda todo el mundo. Mira, la salida de la cuarentena tiene que ser un trabajo de consenso muy preciso entre el gobierno, los empresarios y los sindicalistas, pero no a partir de la puja distributiva ni de la puja de poder, sino de información constante y sonante en un país que o no genera información o genera información poco confiable o genera información confiable pero no la usa. Certificado de inmunidad, grábatelo. También vamos a aprender de Martín Tetaz. Yo no sé si te acordás, yo lo recuerdo bien. El mismo Tetaz que se plantó ante Guillermo Moreno cuando casi nadie se le animaba. El que habla de economía, para que entiendas, si se entiende bien, en el programa de Jorge Lanata, en Mitre. Tetaz, vos podés discutir con Tetaz, yo he discutido, qué raro. Qué raro. Pero Tetaz nunca te va a mentir, nunca, nunca. El título del comentario de Martín, que lo tiene preparado de hoy, es, escucha bien, Default, dólar e inflación, los amigos de la corrupción. Además, vamos a aprender de Guadalupe Vázquez. Guadalupe, gracias por aceptar la propuesta de estar acá en Mirá, ¿eh? Un lujo, muchísimas gracias a vos. No, un lujo de este programa, tener a toda esta gente Un tan lujo estar importante. con ¿Mm? Porque 2 de los 4 días, por ahí le vamos a invitar a que venga un día más de la semana, nos va a presentar un informe especial. Y el de hoy es imperdible. Escuchá, contiene la siguiente pregunta y apunta, entiendo yo, al Ministerio de Salud. Los reactivos para trabajar y para combatir al coronavirus, ¿se compraron tarde? Se compraron tarde, ¿no? Se compraron tarde. El ministro viene diciendo en la prensa que estaba esperando, que en el mundo se están entregando tarde, que desde enero, que los pidieron. La compra grande, les voy a contar después cuándo se hizo realmente. Tarde. Hay cosas que se hicieron bien, otras que se hicieron mal. Y nosotros estamos para marcarlo. Y Hugo Machiavelli finalmente es sinónimo de información. Y ahora por eso, cuando veas que en la pantalla ponemos la palabra atención, ahí va a estar Hugo con información de último momento. A ver, me importaría preguntarle a Hugo, ¿se escuchan cacerolas o todavía no, Hugo? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Por ahora no se escuchan, pero hay que estar atento a ese llamado de atención. Las cacerolas fueron una manifestación de los últimos días, así como los aplausos también significó un reconocimiento al personal de la salud. Luis, te voy a contar información de último momento, lo que está pasando ahora, por supuesto lo vas a tener acá en Mirá. Porque hay una denuncia realizada por dirigentes de la oposición contra el Ministerio de Arroyo. Ya está todo el equipo presentado. Y hoy en mi breve comentario, eso es otra cosa buena, van a ser más breves mi comentario. Vas a escuchar, porque contiene una pregunta incómoda, el sobreprecio que admitió el ministro Arroyo en la compra masiva de aceite. Repito, que admitió el ministro Arroyo en la compra masiva de aceite, azúcar y fideos. ¿Debe ser considerado el primer escándalo de corrupción en el medio de la pandemia? Te la voy a hacer muy corta, porque los números ya son públicos. Se pagó por el aceite un 30% más que los precios testigos de la SIGEN. ¿Qué los testigos? Y por los fideos, otro tanto. El ministro Arroyo, yo lo conozco, no tengo nada que decir sobre su persona hasta ahora, reconoció que los proveedores le torcieron el brazo, aprovechando la emergencia. Le torcieron el brazo, me pulsearon. No hubo licitación, solo compras directas con empresas elegidas a dedo. De eso habla Silvina Martínez en su denuncia, con la que ya vamos a hablar. ¿Fue solo una cuestión de impericia o alguien metió la mano en la lata en el medio de la necesidad? Vamos a hablar de esto enseguida con Silvina Martínez, fundadora de la ONG Bajo la Lupa. Pero en tiempo de coronavirus nos propusimos no dejar de lado las buenas noticias. Hay buenas noticias. Hoy lo escuché a Pollack, enseguida vamos a hablar con él. Decía, nosotros mismos vamos a curar con nuestro cuerpo el coronavirus. Pero también rescatar lo que se hace bien. Por ejemplo, hoy las colas en los bancos estaban mejor organizadas y los retenes cada vez trabajan mejor. Pero lo que no está bien, lo que el gobierno no hace bien, es revestir el relato tribunero de lucha contra el coronavirus y agregarle ese relato un discurso antiproductivista o antiproductivo, disfrazado de igualitarismo. Esa delirante idea de seguir cobrando impuestos cuando la economía ya nada más se está desbarrancando. Ahora Martín Tetaz va a hablar de eso.
Y por eso la noticia de los sobreprecios de hoy cayó como un balde de agua fría. A vos y un montón de gente. ¿Cómo el gobierno que pretende transformar en policías a los intendentes, otra gran discusión que vamos a tener con Claudio, para que controlen los precios, puede tolerar sobreprecios en la compra de alimentos para los sectores más vulnerables del propio Estado? Jorge Lanata, a quien ayer entrevisté, tiene razón. Últimamente, a veces, cuando habla Alberto, parece que lo hiciera Cristina Fernández de Kirchner. Parece que lo hiciera Cristina. Ayer, por falta de tiempo, no pudimos pasar lo más picante de la nota, te lo aseguro. Y lo más picante habla precisamente de eso, de la casta política, de cómo se defienden. Entonces, por ahora me llamo silencio, para que empiece a hablar Jorge Ernesto Lanata. Ahora. ¿Qué opinás de los cacerolazos de las 21:30? Supongo que con los aplausos de las 21 estarás de acuerdo. Yo obviamente estoy de acuerdo, me emociona Sí, como cualquier persona. Pero ¿qué opinás de los cacerolazos de las 21:30? A ver, si los cacerolazos tienen que ver con el tema de cuánto ganan los políticos, me parece bien. Yo tengo una posición un poco antipática hacia los políticos con eso, que capaz corro el riesgo también de que me digan antipolítico, realmente no me importa. No, porque ¿sabés qué pasa? Yo creo que la política es un servicio público. Y cuando viene un político y me dice, mira, yo perdí durante la función pública, hermano, nadie te pidió estar ahí. Vos fuiste porque querías ayudar a los demás. Vos tenés que pensar la función pública como un lugar al que se va por ponerle 4 años o 6 y después no se vuelve. Yo no creo en las reelecciones, estoy en contra de las reelecciones en todos los cargos. O sea, para mí los tipos tienen que estar, en el cargo que sea, 6, ponerle que se modificara la Constitución, que fueran 6 años de cambio de 4. Ok, 6 años y después volver a la vida real. Porque si no lo que pasa es que nadie labura. Y cuando vos ves los currículums de los políticos, ninguno laburó, todos laburaron en el Estado toda la vida. Bueno, si me pongo muy cínico, incluso te diría, la mitad de los diputados no viven de su sueldo. ¿Por qué? Porque hacen lobby para otras cosas, porque cuando hay una votación complicada, les terminan garpando tal o cual, digamos, o le hacen tal favor, pero suponete que vivieran solo de su sueldo. Bueno, yo creo que como es un servicio público, tienen que ganar algo que les permita vivir, pero nada más, que no tienen nadie tiene que ir a la política a hacerse rico, ¿me entendés? Y no tiene que ver con la importancia de la tarea, porque un médico en el hospital público gana 2 mangos y te puede boletear, ¿me entendés? Te puede matar. Entonces, eso también es importante. Interesante lo que dice Lanata, ¿no? Nadie en la política debe hacerse rico, ¿no? Que el barbijo no nos tape los ojos, ¿no, Federico? Totalmente, Luis. A ver, yo creo que como nunca, en este momento hay que estar muy atento, porque el fascismo está ahí, es un virus. Es hijo de la pandemia. Latente, totalmente. Entonces, cuidado, Luis, porque de verdad que en este momento es cuanto más falta hace la información. Yo te digo, yo trato de estar informado y las cosas que se escuchan a veces me dan miedo por el nivel de ignorancia. Yo lo que le digo a la gente es que, primero, que no se sobreinforme, porque, a ver, hay que llenar el espacio y muchos además se aprovechan de este momento de incertidumbre para hacer de la información una herramienta de rating. Y si hay algo que está lejos de nuestro espíritu, es lucrar con eso. La idea es dar buena información. Y hablando de buena información, Jorge Lanata también habló de la pandemia. Cuando terminemos de ver y escuchar a Lanata, vamos a hablar seguramente con Fernando Pollack. Y si está Silvina Martínez también, con información de último momento sobre la presentación y la denuncia de fraude y malversación de fondos contra el Estado. Lanata, pandemia, coronavirus. Ahora, hay un incipiente debate sobre la cifra de los contagiados y la de los muertos. ¿Vos creés verdaderamente que se la puede manipular? ¿Que se podría armar una especie de INDEC del coronavirus? No, olvídate, ¿sabes por qué? A ver, es tan sencillo, ¿por qué no? Es imposible porque los muertos tienen familias y las familias de los muertos protestarían o tratarían de averiguar dónde murieron, digamos. Es imposible que esa cifra se manipule. Yo lo que creo es que hay
una subestadística de la cantidad de contagiados, eso sí, pero eso tiene que ver con que no se le ha hecho test a todo el planeta, ¿me entendés? Y entonces es imposible saber exactamente qué cantidad de contagiados hay. Ahora, la cifra de muertos es como el robo de automotor en los policiales, no se puede ocultar, porque te robaron el auto, bueno, el muerto se murió, la gente lo va a reclamar, no lo pueden ocultar. Pero y me voy ya más hacia la conspiración. No se pueden ocultar, pero no pueden presentar una muerte por coronavirus, por una muerte por influenza o por gripe A. No, porque es distinto el procedimiento en la morgue. Tampoco se podría. Jorge, una de las cosas que nos estamos preguntando nosotros, de hecho yo te escucho hablar de eso y muchos amigos y colegas lo estamos hablando, es la tentación del autoritarismo en el medio de la pandemia, del tsunami de casos de corrupción que vengan porque ya no va a haber más licitación transparente ni compra directa, de una cierta malvinización, de una cierta cosa de el Teletón, ¿viste? Estamos ganando, estamos unidos y estamos ganando. ¿No tenés todas esas cosas? Hay varias cosas ahí interesantes de hablar. Una ya la mencionábamos antes, cuando vos me hablás de la posibilidad de negocios, etcétera. Yo te decía antes, se está manejando todo por DNU. En la medida en que todo el poder se concentra porque hay una emergencia, es más fácil que haya errores o arbitrariedades o empresas favorecidas. Porque en la emergencia no hay tiempo y hay que hacerlo a todo lo que da. Es igual que cuando el gobierno quiso hace unos meses, que de hecho aprobó, aprobar la ley de superpoderes a los empujones. Que eso era lo que a mí me molestaba de la ley, que en principio no estaba mal, pero no a los empujones, ¿me entendés? Me parece que en la democracia no tiene que haber empujones. Y en ese caso eso favorecería ese tema. Respecto de la mayor vigilancia en la sociedad y esas cosas, acá estamos descubriendo algo que sabíamos, pero que no sabíamos con tanto detalle. Los países de Asia controlaron la pandemia mucho mejor. ¿Por qué? Porque la vigilancia sobre las personas es atroz. Cuando digo atroz, quiero decir atroz en serio. Pero no solo en China, que es una dictadura, también en Corea, que no lo es. Pero los orientales, por el confucianismo y por una tradición cultural, están como acostumbrados a que el Estado se maneje con ellos de una manera bastante autoritaria. Y ellos lo aceptan porque creen en el Estado. Nosotros no creemos en el Estado, es distinto. Lo que sería una mala consecuencia de esto es que todo el mundo pensara que lo que hace falta hacia el futuro es aumentar la vigilancia. Porque así como te sirve para la pandemia, también te sirve para que el gobierno vea si posteaste algo en contra de ellos, y para que te vigilen políticamente, para que no te dejen pensar. Es un arma de doble filo muy complicada. ¿Y ves peligro de malvinización? Ya tenemos dominado al virus, le estamos ganando. Eso es Argentina, Luis. Somos así, es un River Boca constante. Yo eso ya lo vengo viendo hace varios días. Como declaramos antes la cuarentena, somos los mejores, ¿me entendés? Pero eso desgraciadamente tiene que ver con nuestra enfermedad. Es una cosa muy argentina y todos los gobiernos lo usan, incluido este. ¿Sos partidario de una cuarentena más restrictiva todavía después del 13 de abril o de una salida horizontal y quirúrgica, controlando bien a los grupos de riesgo y volviendo paulatinamente a las actividades e incentivando la economía? Mira, lo lógico sería que si uno pudiera aislar completamente a los grupos de riesgo, no tendría que haber problema, pero ojo, porque en los últimos días, yo no sé si vos notaste, hay un montón de gente de 15, de 20, de 30, de 40, entonces yo no sé hasta dónde los grupos de riesgo cantados son solamente los de más de 65. Por eso te decía al comienzo de la charla que lo peor que nos está pasando es la incertidumbre. Porque nada lo podemos afirmar completamente, ¿me entendés? ¿Cómo te imaginás el día después de la cuarentena? A ver, hay algo que, aun cuando hay mucha incertidumbre sobre lo que pasa, hay una sola certidumbre, una certeza que uno podría tener frente a esto. El mundo no va a ser nunca más igual. El mundo nunca más va a ser igual.
Yo no sé qué cosas van a quedar en las costumbres de la gente. A lo mejor, te digo una boludez, a lo mejor de ahora en más, para siempre, cada vez que uno tosa, va a toser agarrándose el codo. Ponele. O a lo mejor la gente va a tener más desconfianza cuando otro se le acerca. ¿Va a haber consecuencias económicas? Seguro que va a haber. ¿Por dónde van a ir? Es difícil de decirlo. Hay algunos filósofos que están empezando a escribir qué va a pasar después. Zizek dijo, esto es el final del capitalismo. Yo realmente no creo que eso vaya a ser así. Yo creo que esto va a reforzar el rol de Estados Unidos y de Rusia de Estados Unidos y de Rusia y de China a nivel mundial, pero después cómo va a seguir es muy difícil de saber. Claro. Cuando te miras al espejo hoy, a esta hora, en este momento, Jorge Lanata, ¿qué ves? Mirá, respecto de la pandemia, antes de hablar de mí, lo que yo creo que nos está mostrando es en el fondo, todo lo que somos. Y me parece que desgraciadamente somos a veces muy miserables. Estas cosas como por ejemplo la médica de Belgrano, la que le mandan el papelito porque laburaba en un hospital de no toque los picaportes, váyase de acá. Esas cosas de el tipo que metió a la mucama dentro del baúl para entrar a un country o a los hijos. O sea, la gente se vuelve increíblemente miedosa y miserable. Y Hugo Machiavelli tiene información de último momento. Hugo, atención, ¿cuál es la información de último momento que tenemos? Adelante, por favor. Luis, la oposición está pidiendo que informen por el pago de sobreprecios que se hizo desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Atención, es un pedido de diputados de Juntos por el Cambio que solicitan se informe un pago de sobreprecios. Te voy a decir un ejemplo que pinta el cuadro de la compra que hizo el gobierno y la magnitud del sobreprecio pagado. Mirá, un paquete de fideos sémola de medio kilo tiene un precio de referencia de 54 pesos. El gobierno pagó 84 pesos por ese paquete. Por eso están pidiendo que se informe por qué se pagaron sobreprecios en el medio de esta pandemia, Luis. Gracias, Hugo Machiavelli. Silvina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿por qué presentaste una denuncia por fraude y malversación? Entiendo que del Ministerio de Desarrollo Social de Daniel Arroyo. Exacto, hice una presentación ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, me acaban de confirmar que recibieron la denuncia y que empieza a tramitar. Esta denuncia es para que analicen si efectivamente encuadra esto que estamos analizando dentro de los delitos de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos. Y un dato no menor. A ver, en el medio de esta pandemia, de estas circunstancias, el gobierno sacó una normativa que establece que no va a haber licitación pública, sino que va a haber contratación directa. Y para garantizar una especie de transparencia, es que el funcionario a cargo del organismo que necesita un determinado bien o servicio, en este caso los fideos, el azúcar, el aceite, tiene que mandarle un mail a 3 proveedores del sistema del Estado. O sea que fue un funcionario del Ministerio de Desarrollo el que eligió dentro del registro de proveedores del Estado a estos proveedores que lo hicieron con sobreprecio. Esto desvirtúa la respuesta dada por el propio ministro Arroyo diciendo que los proveedores le doblaron la mano. Hay un listado enorme de proveedores que podrían haber elegido dentro de los precios que ellos mismos estipulan y que son los precios minoristas al consumidor. Esperemos un segundito, Silvina. Desde el punto de vista económico, ¿la compra es legal o no es legal, Martín Tetaz? No, la compra es legal, está bien. Digamos, en la ley de emergencia le permite saltear, como decía Silvina recién, la licitación y hacer una solicitud de 3 presupuestos, que es exactamente lo que están haciendo. Lo que tendrán que averiguar, y ese es el trabajo de Silvina, y están averiguando seguramente ahí, es si compraron directamente a productores o hubo intermediarios en el camino, si los intermediarios que compraron en el camino realmente pagaron, hay sobreprecios, cuál es el plazo de pago, hay alguna discusión sobre cuáles son los plazos de pago respecto de todo esto, y eso podría explicar el plazo de pago una parte de los sobreprecios. De eso te voy a contar algo en un rato. El presidente salió a apoyar a Daniel Arroyo inmediatamente, ¿no, Claudio? Bueno, una vez más, lo que te decía al principio, si algo no le gusta a Alberto es que le marquen la cancha y que le pongan en jaque ni sus políticas ni a sus funcionarios. Ya pasó
Es la tercera vez. Pasó con Miguel Pese cuando fueron las colas de los jubilados. Pasó ahora, pasó con Ginés cuando tuvo varios desaciertos y está en esta situación. Algo no le gusta es que le marquen la cancha. Defiende a todos, se pone en el centro y quiere ejercer el control. Peligroso cuando tiene tantas cosas en juego, cuando hay tantas vidas y cuando hay un país paralizado. Silvina Martínez, ¿qué otro detalle tiene tu denuncia? ¿Cuál es tu argumento fuerte o tus argumentos fuertes para sostener esta denuncia de defraudación y malversación de fondos, que son 2 delitos graves? Son 2 delitos graves y además confirmados por el propio ministro, quien afirmó que no solamente se dio estos sobreprecios, producto de, como él dice, le doblaron el brazo los proveedores. Otro hecho que también advierte de una irregularidad es que la propia normativa establece un precio que se debe fijar a través de la SIGEN cuando hay alguna divergencia, que esto ocurrió en el caso concreto. Pero cuando los precios que fijan los proveedores son superiores a este precio de la SIGEN, se tiene que fundar debidamente dentro del acto administrativo para justificar por qué se compra a pesar de que la SIGEN establece otro precio. Olvidémonos del precio del mercado. En este caso esa justificación no existe y dice que por razones de emergencia lo van a comprar igual cuando, reitero, hay muchos más proveedores y en este caso no hay, son intermediarios, no son productores directos, la gran mayoría pertenecen a su vez al mismo grupo empresario o a los mismos grupos empresarios donde se evidencia, por lo menos en forma primaria, una cartelización en esta mini contratación directa de estos 4 productos que conocimos el día de hoy. ¿Cartelización, dijiste? Sí, porque la verdad es que o tienen los mismos domicilios o pertenecen al mismo grupo empresario o están vinculados estos 4 o 5 proveedores que conocimos hoy donde se relacionan con estos productos que compró el Ministerio de Desarrollo Social. Silvina Martínez, ¿por qué estás pidiendo que los hoteles de Cristina y Máximo y la familia Kirchner sean habilitados para usar camas en el caso de que la pandemia llegue? Creo que no llegó todavía, no sé, pregunto por acá porque soy ignorante. ¿Llegó a la provincia de Santa Cruz? Sí, llegó a la provincia de Santa Cruz. Hay particularmente, por lo menos a la fecha que hice el pedido, que es la semana pasada, había 9 casos, de los cuales 8 eran en el Calafate, donde están los hoteles de Cristina, y otras 700 personas estaban en observación en ese momento, aislados, porque se da en un caso particular con un hotel específico que hay muchas personas infectadas ahí, que eran turistas extranjeros y propio personal del hotel, con lo cual se dio no solamente en Santa Cruz, sino particularmente en Calafate, donde están las zonas de los hoteles. Por eso es que planteaba, a raíz de la emergencia sanitaria, no solamente a nivel nacional, sino provincial, que la propia gobernadora Alicia Kirchner dictó, y que muchos hoteles en forma solidaria, hoteles privados, están poniendo a disposición del gobierno local para poder alojar a los enfermos o a aquellos que tienen que hacer aislamiento. Bueno, lo que hubiera correspondido era que estos hoteles que están vacíos, que están administrados por la justicia en el marco de las causas de corrupción Otesur y Los Sauces, sean puestos a disposición precisamente para alojar a aquellos enfermos, un acto que no solamente tiene que ver con los hechos de corrupción, sino con una solidaridad que estamos teniendo todos en esta pandemia. Gracias, Silvina Martínez. Te volvemos a llamar en cualquier otro momento. A ver, Martín Tetaz, default, dólar e inflación, los enemigos de la corrupción. ¿Por qué? Sí, Luis, porque están vinculados. Hoy nos enteramos, ayer fue un anticipo acá justamente en tu programa, el gobierno decretó el default de la deuda que estaba bajo legislación local, de la deuda externa, y en parte lo hizo para cuidar los dólares, y lo hizo para cuidar los dólares porque no tiene fondos, no tiene acceso al financiamiento como tienen otros países del mundo para enfrentar los paquetes fiscales que tienen que enfrentar. Mirá, para que vos te des una idea, te voy a dar un número, Luis, para que te des una idea del nivel de emisión que está haciendo el gobierno. Toda la emisión que hizo el Banco Central y que le transfirió al Tesoro durante el mes de marzo fueron 205.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto fue toda la recaudación del impuesto al valor agregado, el impuesto más importante que tiene la Argentina, del IVA durante ese mes? Durante ese mismo mes se recaudaron 136.000 millones de pesos de IVA. Quiere decir que prácticamente transfirió por emisión monetaria la misma cantidad de plata que el impuesto a valor agregado y ganancias sumados. Esa fue la magnitud de la transferencia. Y cuando hay inflación, por eso yo te decía en el título, son amigos de la corrupción,
cuando hay inflación es mucho más difícil controlar un sobreprecio. Porque algunos decían el argumento de, bueno, mira, lo que pasa es que el Estado paga los premios. Entonces, como paga los premios, los productores se cubren y cobran otro precio, cobran un precio de cobertura. Como si en el supermercado, cuando compra Carrefour, no pasara exactamente lo mismo. Pero te cierro con un último dato, Luis. Es más escandaloso el caso de corrupción del cual estamos hablando, porque no comparés contra el precio testigo o contra el precio máximo que puso el gobierno, porque ese es el precio de góndola. Le están comprando acá a los productores, presuntamente, en realidad le están comprando una caterva de intermediarios. Los productores venden un 50% más barato del precio que vos ves en góndola. El escándalo es mucho más grande y hay intermediarios en el medio que se están quedando con una tajada muy grande de un negocio millonario. Esto es lo que pasa cuando hay alta inflación, esto es lo que pasa cuando la inflación esconde la corrupción y la hace mucho más fácil. Gracias, Martín. ¿Puedo saludar, para poder hablar después de un breve corte, al infectólogo Fernando Pollack? ¿Lo puedo saludar? Hola Fernando. Buenas noches. Sabemos que tenés mucho trabajo, te estamos viendo ahí. Acomodá un poquitito mejor la cámara porque estás como contra una pared. Ahí está. A ver. Perfecto. Bueno. Hoy leí un reportaje muy, muy interesante de Gonzalo Sánchez en Clarín, donde vos terminás diciendo, nuestro cuerpo nos va a salvar. ¿Me podés explicar esto ahora mismo? Bueno, yo lo que quería decir en el reportaje con Gonzalo es que la enorme mayoría de la gente que contrae coronavirus sobrevive y es mucho mayor la cantidad de gente que pasa unos días en su casa, por ahí 5 a 10 días con síntomas, que aquella que termina en la terapia intensiva. ¿Me esperás un minutito y medio? ¿Enseguida volvemos? Sí, cómo no. Con Luciana Vázquez, con Guadalupe Vázquez, con Claudio Jacqueline, con Federico Andajasi, con Martín Tetaz. Equipazo. Buenas noticias sobre el coronavirus. Fernando Pollack dice, nuestro propio cuerpo nos va a salvar. Y Fernando, en términos de expectativas, ¿vos sos optimista o pesimista sobre lo que está pasando en Argentina hoy? ¿Cuál era, perdón, el último número, Luciana Vázquez? 50, perdón, te lo tiré así, sí, 54... Sí, no quiero decir. 53. 74 74 hoy. 74. 53 muertos. Y 53 muertos. ¿Sos optimista, Fernando? Bueno, creo que es imposible ser optimista en este contexto en ningún lugar del mundo. Yo diría que la Argentina en la primera fase de esta pandemia está actuando o está viendo un ritmo de problemas más controlado que otros países. Creo que México tiene como 150 muertos, ni hablar de los demás países. El desafío es el día que salgamos de la cuarentena, salir pausadamente y salir con un plan muy concreto para tratar de mantener lo más posible esta situación, ¿no? Que sea que las víctimas fatales sean muy pocas comparado con lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. El gobierno está sugiriendo que se va a salir de la cuarentena, no totalmente, a partir del 13 de abril. Desde el punto de vista sanitario, ¿sería viable esto? La pregunta, Luis, no es cuándo salir de la cuarentena, sino cómo salir de la cuarentena. Y la respuesta, en términos generales, es bastante sencilla. Hay que salir de la cuarentena con un plan que hay que sostener hasta fin de año y modificar a medida que va pasando el tiempo de acuerdo a cómo está la situación en la Argentina. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay que estar buscando a todas las personas que son potencialmente contagiosas y mandarlas a descansar a su casa hasta tanto dejen de ser contagiosas, así como sus convivientes. Y hay que tener una política muy concreta de fronteras para tener un plan para los argentinos que están en el exterior, pero sobre todo para prevenir una entrada masiva de gente y mucho más de turistas, ¿no? Todo de golpe, que sería imposible de controlar para cualquier país en este momento. Lo que pasó el ya llamado Viernes Negro, ¿es imposible de calcular en su impacto sobre los contagios? Sí, es imposible, es imposible. Puede ser que sea menor, puede ser que no, vamos a saberlo en alrededor de 15 días. Lo cierto es que la ventaja quizás que tenemos es que un enorme número de casos en la Argentina todavía siguen siendo los últimos casos importados de la gente que vino de afuera o de contactos con gente que venía de afuera. Por lo tanto, en algunas regiones más vulnerables del país no hay tantas de esas personas en la fila del banco
y eso por ahí mengúa un poquito el impacto que veamos dentro de 15 días, pero solo lo vamos a saber entonces. ¿Barbijo sí o barbijo no? ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias? Mucho más barbijo del que creíamos al principio. ¿Por qué? Probablemente porque hay una cuestión bastante importante que es que hay que considerar, ¿no? Primero, barbijo para los médicos y barbijos seguros para los médicos que realizan procedimientos con pacientes con coronavirus. Eso es lo primero, porque cuanto más coronavirus uno recibe en los pulmones, peor le va. Y los médicos están muy expuestos a esto permanentemente, por lo tanto, esa es la población que tenemos que proteger más que nadie. Y en cuanto a la población general, hay algunos modelos que se han visto últimamente que muestran que además de la distancia interpersonal y de tener un plan de cuarentena para las personas contagiosas, una clave del éxito de la contención es ir sobre los núcleos de transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Constitución, Retiro, las grandes ferias de alimentos, los lugares donde pueden entrar un par de personas infectadas es en un zafarrancho. Entonces, esos son los lugares donde uno tiene que pensar a futuro la posibilidad de usar barbijos. La idea de test para terminar con los barbijos, es una idea, para terminar con el virus, ¿es una idea positiva? No, es lo mismo. Test es correr atrás de un velocista con 250 kilos. No se puede alcanzar eso. Lo que sí hay que saber es para qué testear. Testear para identificar las personas que contagian y testear para identificar las personas que puedan enfermar a otros dentro del hospital. Es decir, fuera del hospital, los que tienen una serie de criterios que están muy bien establecidos por los ministerios de salud, tanto de ciudad como de las provincias, como de gobierno. Tiene que haber un plan unificado, único para el país. Estados Unidos tiene 20 planes y así le está yendo, porque uno cruza la frontera entre Virginia y Maryland y parece que hubiera cambiado de país en política sanitaria hoy. Tenemos que tener un plan uniforme, central, que baje hasta los municipios a descentralizarse, y tenemos que testear a las personas que presentan síntomas para evitar que transmitan la enfermedad. Los asintomáticos es otra cuestión y es un poco más complicada. No se puede correr a 45 millones de personas testeándolas todos los días. Eso es imposible. Esto es una sábana corta y hay que usarla inteligentemente. Fernando Pollack, agradecido, perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Por favor, ¿querés hacer una pregunta? Sí. Guadalupe, adelante, por favor. Fernando, ¿qué pasa con gente que ha muerto y que ha sido catalogada como una insuficiencia respiratoria atípica y el gobierno prohíbe hacer autopsias? ¿Qué pasa con esa gente? No se sabe si tuvieron coronavirus o no. Sí, el gobierno no es que prohíbe hacer autopsias por una decisión personal del gobierno. Hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, a la que hizo eco la Organización Panamericana de la Salud, de limitar el uso de autopsias, lo cual tiene un problema, porque al no poder conocer qué pasa en los pulmones de las personas que mueren, nos cuesta entender qué tenemos que hacer para tratar a los que viven, pero esto no es prerrogativa del gobierno argentino, esto es medio como una política global. Nosotros trabajamos mucho en autopsias durante más de 20 años ya, y es muy difícil. Hemos encontrado un par de autopsias en el Reino Unido. En general no se están haciendo autopsias a lo largo del mundo, ¿no? Hay algunas en Italia también. Fernando Pollack, muy agradecido, siempre es bueno y tranquilizador escuchar tu voz. Te vamos a volver a llamar en cualquier otro momento, sé que tenés mucho trabajo, pero muy agradecido, ¿sí? No, gracias a ustedes, ¿eh? Muy bien, Guadalupe, prepárame por favor tu informe. Los reactivos se compraron tarde. Federico, por momentos la sociedad, el discurso del gobierno fue: che, ¿estamos dominando el virus o no? ¿O lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Errático el discurso? El discurso fue de cara a la sociedad. Yo creo que el riesgo de malvinizar esto es muy grande. ¿Por qué? Porque eso va a facilitar mucho más esta cuestión del control y la propaganda. Yo me opongo a hablar en términos militares del virus, ¿no? Lo estamos derrotando. La guerra, sí. La guerra. La verdad que eso no sirve. ¿Sabes por qué, Luis? Porque cuando se habla en términos militares y cuando se habla de guerra, el enemigo puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, claro. Puede ser vos, podemos ser nosotros. Empieza la casa de brujas. Bueno, Totalmente. hoy son los empresarios y los ricos son muy ricos. Totalmente, pero quiero decir, eso también contribuye a la ignorancia, porque se habla del virus como el enemigo. Los virus tienen una función en el equilibrio ecológico, quiere decir, no tiene sentido decir estas cosas, ¿no? Pero cuidado, porque militarizar esto y presentarlo como una guerra puede hacer que cualquiera de nosotros sea el enemigo. Muy bien, escuchen esto. Es una pregunta, no una afirmación.
pero genera una sospecha. La pregunta es si los reactivos en la Argentina, así como, a mi entender, una política errática de subestimar al virus al principio y después, con la decisión de la cuarentena, el gobierno rectificó el rumbo y lo hizo bien, ¿los reactivos se compraron tarde, Guadalupe? Se compraron muy tarde. Se compraron... si les digo que cuando se declaró la cuarentena, recién ahí se hizo la compra grande de 50.000 reactivos, que encima no son todos para coronavirus, porque hay también para influenza y para otros virus. Recién la compra grande se hizo el 20 de marzo. Ahí tenemos unas placas. ¿El Hasta 20 de marzo? El 20 de marzo. Ya estábamos en cuarentena general. Ajá. La primera compra, que fueron compras simbólicas, 500 kits, tengan en cuenta que cada kit puede, no es un kit por persona, porque una persona que queda internada se le hacen hasta 3 testeos, o sea que eso no alcanza ni para 200 personas. Esa compra se hizo el 30 de enero. La segunda compra, que también fue simbólica, fue de 1.250 kits el 11 de marzo. Para que tengan una idea de tiempos, el 11 de marzo ya estaba declarada la pandemia, o sea que la epidemia ya era global, ya estaba en todos los países del mundo. Y para que tengan una idea, hasta ese momento Chile llevaba comprados 250.000 kits, nosotros menos de 2.000. En ese momento todavía seguía el Malbrán haciendo los testeos. Era exclusiva función del Malbrán, no se permitía que nadie más hiciera los testeos y por eso se seguía el protocolo que a cada persona que presentaba síntomas respiratorios le hacían 2 preguntas. ¿Se había viajado? Y si conocía a alguien que hubiera viajado. Si la respuesta era no a esas 2 preguntas, a esa persona no se le hacía hisopado por más que tuviera síntomas respiratorios. O sea que ahí tenemos un montón de gente viniendo de Italia, de España hasta ese momento, que no se les hacía hisopado. Gracias. Tercera placa, y acá es donde está la compra importante y van a entender por qué se hizo en esa fecha, por qué esperó tanto el gobierno. El 20 de marzo fue cuando, el 19 a la noche, cuando se declara la cuarentena obligatoria, y estos 45.000 kits que el ministro venía diciendo que los estaba esperando desde enero, que se había hecho la compra. No se hizo la compra en enero, se hizo el 20 de marzo. ¿Saben por qué? Porque recién sale el DNU de emergencia sanitaria que le permitía a el ministro Ginés González García hacer las compras en forma directa el 18 de marzo. Eso es lo que estaba esperando el ministerio para encargar los reactivos. Bueno, buen informe y una pregunta pertinente. Los reactivos se compraron tarde. Hablando de compras y sobreprecios, hay una interna en desarrollo social, ¿no? Yo no lo quiero defender a Daniel Arroyo. Lo que no veo es a Daniel Arroyo, no lo veo haciendo algo vinculado con la corrupción de manera desembosada, por lo menos. No son los antecedentes de Daniel Arroyo. Lo cierto es que el Ministerio de Desarrollo Social, como muchos otros, pero este muy en particular, es un ministerio loteado, Luis. Y está loteado de manera que una parte la tiene la Cámpora, una parte controla Arroyo, que pertenece al espacio de Massa, y otra parte la tienen las organizaciones sociales. Si te acordás, hace apenas un mes, un poquito más, hubo un antecedente de una situación que podría haber sido extremadamente escandalosa con organizaciones sociales que estaban con funcionarios adentro del ministerio y que proponían vender útiles escolares y guardapolvos en barrios de emergencia. Esto se paró a tiempo, casi fue un escándalo porque aprovechaban a cooperativas que trabajaban ahí para hacer esto. Este es uno de los problemas que hay dentro de todo el gobierno y en particular en ministerios muy sensibles, donde se loteó para dar respuesta a todos los integrantes de esta coalición heterogénea que es el Frente de Todos. Cuando volvamos, ¿cómo salir de la cuarentena evitando la puerta 12? El dato relevante de una periodista distinta, Luciana Vázquez. Los Haroldos, vino finos con Ángel. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperas. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
Bueno, una de las grandes preguntas de la cuarentena, además de la pregunta de hoy vinculada con los sobreprecios en las compras que admitió el propio ministro Arroyo, el presidente se lo va a bancar, lo escuchaste a Claudio Jacqueline, es ¿cómo se sale de la cuarentena? ¿Cómo se sale de la cuarentena? Pregunta correctamente Luciana Vázquez, evitando la puerta 12. Primero está claro que los futboleros y los que no son futboleros saben que es puerta 12, ¿no, Luciana? Mira, si yo lo sé, debe ser que la mayoría de la población lo sabe, porque futbolera nada. Bueno, ¿no? puerta 12 fue una gran avalancha que hubo hace algunos años. 68, 71 muertos en la cancha de River, porque esa puerta estaba cerrada como el callejón sin salida que genera una organización. Hay cosas interesantes, ¿no? Decíamos, si uno recorre la historia de la pandemia, la corta historia de la pandemia, el hemisferio sur, Argentina ha sido un testigo privilegiado del futuro, porque está sucediendo antes, las curvas van más adelantadas en los países del hemisferio norte. Y hay dos cuestiones ahí. Por un lado, ¿cuándo iba a llegar la pandemia en la Argentina y qué tenía que hacer la Argentina? El gobierno minimizó, los expertos fueron minimizando, que la llegada de pasajeros de los países en riesgo no iba a necesariamente impactar aquí. Finalmente tomó la decisión el 19 de marzo, aún sabiendo que podía impactar, tomó la decisión finalmente de cerrar los aeropuertos, pero desde la investigación de Diego Cabo de la semana pasada demostró que desde el 19 de marzo hasta ahora, más de 34.000 viajeros, hasta los últimos días en que pudieron entrar, más de 34.000 viajeros llegaron a la Argentina con muy poco control epidemiológico, con muy poca cuarentena implementada realmente. Es decir, que teniendo la información de que era crítico la llegada de casos importados, el gobierno no reaccionó con la suficiente dureza como para controlar y testear eso, ¿no? Entiendo. O el caso de los jubilados del otro día. El INDEC tiene información acerca de que el 70% de la población argentina usa efectivo, no usa tarjeta de débito y tarjeta de crédito para comprar bienes y servicios. Hoy me contaron que el exdirector del ANSES le avisó, Basavilbaso, ¿no? Le avisó a Banoli que sucedía eso y Banoli le dijo, sí, ya lo tenemos previsto. En el Gran Buenos Aires es el 72% que está acostumbrado a usar efectivo. Es decir, aún teniendo la información, aún viendo el futuro y teniéndolo sobre la mesa, el gobierno no atiende esas señales. ¿Y cómo se sale de la cuarentena? La cuestión de la cuarentena que implica enormes debates es, vos tenés países en el mundo con muchos recursos económicos o mucha capacidad de vigilancia, ¿no? Los países por ejemplo, asiáticos, ¿no? Esos países implementaron esas cuestiones y aún así tienen enormes problemas. Argentina no tiene recursos económicos, no tiene la capacidad de vigilancia. Lo más taxativo que puede hacer es la cuarentena, que ha logrado con enorme contundencia sostenerla. Ahora, salir de una cuarentena en pleno proceso de la pandemia sin información, ¿y qué pasa? No tienen información porque faltan los testeos. Está muy dividida la comunidad académica. ¿Cómo se testea hacia todo el mundo o solamente a las personas que tienen problemas de salud? La cuestión es, Alemania, el Instituto Helmholtz de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas, se le ocurrió la idea de testear a los sectores de la economía que se consideran centrales para ponerla en marcha de vuelta, enviar 100.000 testeos serológicos, que son, serológicos, y a partir de eso ir decidiendo, abriendo la canilla de los trabajadores que pueden poner en marcha, porque la verdad es que lo que complica muchísimo el panorama son los casos de personas asintomáticas. Bueno, y tenemos menos de un minuto, pero ¿qué serían los certificados de inmunidad? A partir del compromiso de las empresas y el Estado de testear con un tipo de testeos de más fácil resolución, obtener la comprobación de que esa persona ya fue contagiada, tiene anticuerpos y puede circular porque no va a ser contagiada de vuelta ni va a contagiar a otros. Eso tiene dilemas, en algunos casos hay falsos positivos, no está claro todavía cuánto dura la inmunidad, pero hacia ahí va la solución más sofisticada de cómo abrir una cuarentena contando con información de testeos. Argentina no tiene todavía esa información. Bueno, prepárense para ver a Carlos Pañi Odisea, en segundos nada más. Hemos hecho el primer programa, bastante prolijo salió, ¿no? Muy bien. Le tengo que hacer una pregunta a Claudio Jacqueline. Claudio, ¿estoy asimilando el estilo de La Nación? Totalmente. Has bajado decibeles de una manera... Grito menos. Sí. ¿El estilo de La Nación es así, por ejemplo? No da la papel. Es así, es más... Es más de conversación. Me dijo Pablo Sirven, Que te está viendo, está viendo. Sí, dice, La Nación no grita. Es verdad. Y está muy bien. Tampoco se pone ansioso, tampoco interrumpe. Yo les juro que algún día voy a terminar de aprender. Quédense viendo y escuchando a Pañi,
la rompe. ¿Se puede decir la rompe en La Nación? Sí. Carlos Pañi la rompe y su Odisea también. Hasta mañana a las 9 de la noche. Acordate, en La Nación Más. Y este programa se llama... Mira...